Bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 4 de Club Alebrigma, un espacio de diálogo, participación y bienestar. Qué bueno que se encuentran con nosotros, porque hoy hablaremos de un tema que intuyo va a ser muy especial. Sí, vamos a hablar de la intuición. ¿Se trata de un superpoder o simplemente poner atención a esos finísimos detalles que no todos ven? Y antes de empezar con el tema, vamos a recordar que hoy justamente es el último día que las niñas y los niños pueden enviar su dibujo al segundo concurso anual de Alebrigma con el tema ¿qué te hace feliz? Háganle caso a su intuición y participen porque los temas están fabulosos. Está dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años. Y este tema de qué te hace feliz, da para mucho. O mandarnos un correo a contacto@alebrigma.com. Y sin más por el momento, vamos a darle la bienvenida a la directora general de Alebrigma, licenciada Brenda Regis. Buenas tardes. Hola Marci, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya tenemos nuestro primer blooper. Hola Clau, muy buenas tardes. Charlie, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias. Licenciada Claudia Hernández Ventura, coordinadora académica de Alebrigma. Hola Clau. Hola Marci, hola Brenda, hola Charlie, hola a todos los que nos están viendo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Atrás de cámaras, tras bambalinas, Charlie Méndez, quien hace la edición de este video, y su servidora Marcia Alejandra López Cisneros, directora de contenido de Alebrigma. Y entremos en materia, que es la intuición. Y para comenzar este capítulo me gustaría hacerlo con un cuento tibetano que habla justamente de esto. Y dice así: eran tiempos difíciles y un hombre susurró: gran espíritu, habla conmigo, te necesito. Y un ruiseñor comenzó a cantar, pero el hombre no lo escuchó. Entonces el hombre repitió: gran espíritu, por favor, habla conmigo. Y el eco de un trueno se escuchó, mas el hombre, ensimismado, no fue capaz de oír. El hombre salió, miró a su alrededor y dijo: gran espíritu, déjame verte. Y entonces una estrella brilló en el cielo, pero el hombre no la vio. Ya desesperado, el hombre comenzó a gritar: gran espíritu, muéstrame un milagro. Y un niño nació, pero el hombre no fue capaz de sentir el palpitar de la vida. Entonces el hombre comenzó a llorar y dijo: gran espíritu, tócame y déjame saber que estás aquí conmigo ahora. Y una mariposa se posó suavemente en su hombro, pero el hombre la espantó con la mano y desilusionado continuó su camino triste, solo y con miedo. Moraleja: la vida está llena de señales que, si tenemos una mente receptiva, seremos capaces de ver. Si ponemos atención, seremos capaces de escuchar. La palabra intuición proviene del latín intuito, que significa ver hacia adentro, e implica la capacidad de percibir o conocer de inmediato ciertos aspectos de la vida que no requieren del raciocinio. Y en el argot popular lo conocemos como corazonada, pálpitos, premonición, sexto sentido, mensajes, presentimientos, voces internas, llévele, y sea cual sea la denominación, creo que todos hemos percibido esto alguna vez en nuestra vida. Licenciada Regis, ¿qué opina usted? Marci, te robaste mis líneas. ¡Ay, perdón! Yo quiero empezar diciendo que tu cuento estuvo hermoso. Lo segundo es que la intuición yo lo pondría como el antónimo del anacronismo. Es decir, este es un concepto completamente vigente, es inmarcesible, es progresivo, no es propio de un género, se puede desarrollar. Y voy a agregar a los muchos que decías,
porque yo lo tengo aquí en mi lista que te dije que te los robaste, la inteligencia emocional, el sentido común, ese no sé qué sé yo, que es muy, muy de México. La intuición, en general, como todo este concepto, creo que está muy asociado, parte de los bloopers, al género femenino. Pero también quiero decir que este concepto, bueno, tiene un montón de vertientes porque lo podemos llevar a un ámbito psicológico, pero también a un ámbito más metafísico. Es este sentir. Habemos aquí tres mamás, ¿no? En distintas etapas de nuestra vida. Y creo que como mamás, y a eso me refiero con que está muy asociado con el género femenino, te despierta estas antenitas donde te dicen, por ahí no es, ¿no? Tienes que analizar las reacciones de tu cuerpo, tienes que aprender a conocerte, y cuando estés en una situación en donde algo te dice que no, algo te vibra, llámalo como quieras, porque tienes tus chakras abiertos, porque estás muy familiarizado con estas situaciones de tus hijos, en donde hay algo que te dice, no, por ahí no es. Pero regresando al tema del género, quiero decir que si bien es cierto que las mujeres tenemos como este sexto sentido mucho más desarrollado, también es cierto que los hombres tienen este espíritu intuitivo en donde detectan, por ejemplo, en la parte de los negocios, ubican como ciertos elementos que no pueden describir lógicos, pero que te dicen, ¿sabes qué? Sí. O a mí me ha pasado casos de estar con personas que son muy hábiles en la parte de los negocios y que de pronto les preguntas, oye, pero es que es un gran prospecto, o todas las bases de los concursos, de la licitación, pintan como que sí, pero tienen este feeling de decir, sabes que no, es que no le quiero entrar porque algo siento mal. Es hacerle caso a estos sentimientos, a estos reacciones que tiene tu cuerpo. A eso creo que le podemos llamar intuitividad, y vale la pena poner atención. Justamente como mencionas, esta distinción de género que nos hace, no sé si es de manera cultural o de verdad así es, a las mujeres se nos da esta intuición por la parte emocional, ¿no? Esto de que es que esa persona como que no me late, como que tiene mala vibra, como que no puedo confiar en ella. Y a los hombres, justamente por el lado del negocio, ¿no? De la parte lógica, de que algo me dice que no lleve mi coche con ese mecánico porque me va a transar y me va a decir que es lo que no es, ¿no? Esa parte del género. ¿Tú qué piensas, querida licenciada Claudia Hernández Ventura, sobre la intuición? Pues sí, estoy de acuerdo en lo que mencionan. Para mí, por ejemplo, la intuición es algo muy parecido a lo que es un don. Y si bien, como mencionamos, es algo que claramente o socialmente está como más atribuido a las mujeres, como menciona Bren, no es algo exclusivo de nosotras, ¿no? No es algo propio de que por ser mujer vamos a ser intuitivas como tal. Albert Einstein, por ejemplo, decía que una mente intuitiva es como un regalo sagrado. Y estoy totalmente de acuerdo con él, porque para las personas que tienen muy desarrollado este sentido, la intuición te da como mencionábamos, esta parte o lo que necesitamos como seguridad, como certeza, de que lo que estamos nosotros desde nuestra corazonada sintiendo que es lo correcto que tenemos que hacerlo sin dudarlo, ¿no? Es como hacer caso a este impulso, tener la seguridad de que el impulso que estoy sintiendo me está diciendo que es lo correcto, ¿no? Una persona intuitiva es perspicaz, es más curiosa, es más abierta al descubrimiento, ¿no? Por así decirlo, es una persona que prácticamente nunca va a estar quedándose rezagada o atrasada porque siempre va a querer ir como un paso más adelante, ¿no? Esta parte de decir,
sí hacer como caso a la parte analítica, a la parte del pensamiento crítico, objetivo, analítico, ¿no? Pero sí conjugar como toda esta parte de la perspectiva y la percepción con lo que son los sentimientos, ¿no? Entonces, imagínate tener como estas dos partes como en equilibrio, yo creo que nos da como a estas personas que realmente lo tienen muy desarrollada la intuición, pues no hay barreras para hacer lo que ellos quieran, ¿no? Porque siempre van a estar confiando de que sus decisiones es lo correcto o lo que están haciendo les da la completamente seguridad de hacerlo bien y de que todo va a salirles bien. Claro, muchas gracias. Yo creo que muchos, si no es que todos, casi siempre hemos dicho alguna vez, ¿por qué no le hice caso a mi intuición si yo sabía que eso no iba a resultar? Por favor, compartan con nosotros en sus comentarios cuándo le han hecho caso a su intuición y todo salió bien, o cuándo no le hicieron caso a su intuición y pues para puras vergüenzas, ¿verdad? Yo quiero contar una experiencia que tuve en mi adolescencia, en donde primero no le hice caso a mi intuición y luego sí le hice caso a mi intuición. Estando yo en la universidad, tenía que salir muy temprano en la madrugada para llegar a la primera clase a las 7 de la mañana, como casi todos los universitarios. Y tenía yo un camino que tenía que seguir hacia el metro y tenía yo que atravesar un parque que a esas horas de la madrugada generalmente estaba solo. Y al llegar a uno de los extremos del parque, vi a un hombre que venía caminando en sentido contrario y mi intuición me dijo, alerta, eso no está bien. Y el reloj me dijo, pues con la pena, pero ya se te hizo tarde, entonces tienes que salir por donde siempre. Pero mi intuición me seguía diciendo, cuidado. Y me eché a correr. Llegué a la esquina en donde se suponía que había más gente y yo dije, bueno, ya pasó ese hombre, allá está. Y de repente era un hombre muy alto y sentí un brazo y un cuchillo aquí y que me dijo, cállate, sigue caminando, no grites. No había gente, hay un hospital, hay una clínica y en ese momento no había nadie y yo tenía que seguir caminando hacia el metro. Al llegar a la esquina había una base de camiones y estaban los choferes, había como 5 o 6. Y mi intuición me dijo, efectivamente, cállate, no grites y espérate a que estés enfrente de ellos. Yo fui muy obediente, me callé y la intención de este hombre era subirme a uno de los camiones. Cuando nos íbamos a subir, me dijo, te vas a subir, te vas a callar y no vas a decir nada. Pero mi intuición me dijo, grita. Y entonces comencé a decirle, por favor, déjame ir a mi casa. Y los choferes que estaban ahí se dieron cuenta, escucharon, se alertaron, el hombre me aventó y se fue corriendo. Es un caso en donde la intuición primero me dijo, no te vayas por ahí, y después me dijo, grita, no le hagas caso. Son situaciones en donde podemos ver que no entra la razón, o sea, es nada más como el sentimiento de ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Hacerme caso, como tú decías, Bren, en el principio, escuchar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es lo que nos dicta qué es lo que tenemos que hacer en un momento de intuición. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Bren? Híjole, Marci, lo que dices me deja impactada. Creo que tendríamos que hacer otro episodio relacionado con la violencia de género, que es un tema en nuestro país, lamentablemente. Pero bueno, regresando al tema de la intuición, son absolutamente ciertas muchas de las cosas que dices. Finalmente, la intuición es esta facultad innata, susceptible de desarrollar, y en otras palabras, es aquella sensación de que ese camino es una decisión buena o mala. En tu caso, no escuchaste una parte, escuchaste la segunda, pero ¿qué pasa? Que no involucra un razonamiento lógico, ¿no? Que digas, ¿por qué siento esto? No te detienes a pensar, tú estás preocupada porque tienes que llegar, porque ya se te está haciendo tarde y omites toda esta información que te está dando tu cuerpo. Y bueno, pues pueden pasar cosas buenas y malas, ¿no? En tu caso, creo que fue bueno porque al final
no sucedió nada y estamos aquí felizmente grabando el episodio número 4 del Club Así es. Alegrigma, lo cual me Así hace es. profundamente feliz. Pero ¿cuántas veces no te ha pasado que suena el teléfono y sabes quién es? No porque tengas un tono particular, pero dices, es mi hija o es mi exnovio y no voy a contestar y resulta que efectivamente es. En otras palabras, es una forma muy sencilla de explicar que es esta información que entra a tu cerebro de manera no consciente. Imagina que necesitas como un consejo y delante tienes la lógica por un lado y la intuición por el otro. En este caso, pues pregúntate a quién escucharías, ¿no? ¿Qué pasa? Que la intuición muchas veces se le confunde con prejuicios o como un error de la mente. Y entonces no haces caso y dejas de lado. Yo voy a comentar rápidamente una anécdota también para no hacer esta intervención muy larga. Pero mi hija hace muy poquito vive sola y fue a rentar un vestido a una casa de estas pues, que rentan ropa, muy lejos de donde está su nuevo domicilio. Y de alguna manera yo tenía esta impresión de no dejarla ir a entregar ese vestido. Por temas de trabajo y de muchas cosas se me complicaba la situación, pero bueno, le dije, bueno, lo encajo aquí en lo que voy a la oficina, es lunes, queda bien, yo llevo el vestido. Y yo sé que era un camino largo de ida y más largo de entregarlo y de regreso a mi casa, pero finalmente lo hice. De esas cosas que ya decía yo, el no sé qué sé yo. Días después me entero que ese día asaltaron la tienda. Yo no sé si le hubiera tocado a mi hija o no, pero dices, y sí, ¿no? Entonces, bueno, es parte pues, de lo mismo que hemos hablado, de hacer caso. Un poquito más adelante quisiera platicar unos ejemplos de cómo preparas tu mente para trabajar o para entender estas reacciones corporales y cómo podemos ir desarrollándolas. Gracias. Sí, va a ser muy interesante porque, como decía Claudia, algunas veces se le puede decir que es un don, pero estas habilidades se pueden desarrollar y pueden acrecentarse para nuestro bien, ¿no? Para el bien general de todos. ¿Qué opina usted, licenciada Claudia Hernández? Es que justamente yo creo que el tema de que algunos tengan más desarrollada la intuición que otras personas recae sobre todo en el tema de las normas sociales, ¿no? O sea, de lo lógico, de lo que se tiene que hacer y que todo ello es como que nos va alejando de, hoy, pero yo quiero hacer esto, yo siento que es esto, yo pienso que lo correcto es esto. Pero, o sea, siempre estamos como muy adentrados en este tema de, no, tienes que hacer esto y esta es la manera correcta de hacerlo. Entonces, tal vez como podríamos decirse, todos tenemos como el don en un mismo nivel, pero conforme las situaciones se nos van presentando, pues a lo mejor unos pues lo van enterrando más que otros, ¿no? Porque justamente lo que comentábamos es esta parte de lo emocional, que justamente en la sociedad es como algo de no, las emociones te hacen débil. Una persona que es emocional, pues siempre es como el hecho de, ay, no, o sea, no le hace caso a la razón, ¿no? Y como mencionábamos, también la intuición, ¿cómo podríamos identificar entonces dentro de todo esto que hemos comentado, cómo es que se presenta la intuición? Yo considero que probablemente es como esta parte de la vocecita que escuchamos en nuestra mente, ¿no? Pero es esa primera vocecita que se presenta en pensamientos, en ideas, cuando estamos en alguna situación. Pero dentro de tantas voces que tenemos en nuestra cabeza, ¿cómo podríamos identificar cuál de todas esas voces que escuchamos es nuestra intuición? Entonces, yo diría que es esta parte en la que dejamos como más de lado lo socialmente establecido y nos adherimos más como a estos impulsos y a los objetivos, ¿no? Es prácticamente algo que se siente que estás haciendo lo correcto, porque si bien decía esta Bren, yo sentí que lo correcto era ir yo a dejar el vestido, ¿no? Entonces, ella inexplicablemente lo sintió, así lo hizo,
porque para ella fue lo correcto. Si de todo lo contrario, cuando se presenta ese pensamiento o idea, nos dice o nos hace sentir que no estamos haciendo lo correcto, entonces quiere decir que no es la intuición, ¿no? Sino que es otro sentimiento que se está ahí mezclando, pero para mí la intuición podría identificarse como ese pensamiento o idea que nos dice que lo que estamos haciendo es lo ideal. Gracias, Clau. Pues va a ser muy interesante saber qué opinan otras personas de qué es la intuición, porque cada quien tiene un concepto diferente, ¿no? Hay quien diga, yo le hago siempre caso a mi intuición y me importa muy poco lo que los demás me digan. O quien nos va a decir, la intuición no existe, hay que hacerle caso al raciocinio porque la ciencia así lo ha comprobado. Vamos a ver qué opinan las demás personas. Para mí la intuición es un presentimiento que tenemos en ciertos momentos de nuestra vida hacia nosotros o hacia un ser querido. Es el presentir que algo bueno o algo malo va a suceder. En ocasiones se hace cierto. Entonces la intuición es un llamado sexto sentido, de que te adelantas a cosas o ves cosas que todavía no suceden o ya sucedieron. Bueno, al menos para mí eso es la intuición. Cuando me preguntaron sobre la intuición, no quise dar una respuesta rápida, así que mejor decidí escribir un poco sobre ello. La intuición parece ser como un Pepe Grillo dándonos consejos. Sin embargo, yo creo que desde niños acumulamos experiencias por libros, revistas, cine, televisión, experiencias propias y enseñanzas de las personas a nuestro alrededor sobre algún acontecimiento. Cuando nos topamos ante una circunstancia similar a lo que aprendimos, sacamos todo ese arsenal acumulado y con él tratamos de buscar las mejores decisiones para sobrellevarlo. A mayor información guardada en nuestros cerebros, mayor es el grado de solución. No creo que haya un tal Pepe Grillo. La intuición para mí es algo que se siente o que se percibe. No tiene que haber como una serie de pasos o algo lógico para elegir esa decisión, ¿no? Solamente se percibe y sientes que es la correcta en ese momento que tienes esa situación. Mientras que, bueno, la intuición masculina sería pues eso mismo, algo que tú sientes, que simplemente hiciste esa acción o ese movimiento o esa decisión porque sientes que es la correcta y pues sí termina siendo la correcta. Es algo que se siente, que percibes que es lo correcto. Muchas gracias por escuchar lo que la gente opina. Y conclusiones, mi querida licenciada Regis, ¿con qué quieres terminar? Bueno, yo voy a cerrar platicando un ejercicio que escuché de una psicóloga. Desafortunadamente no tengo el nombre, pero lo voy a comentar. Hay un ejercicio muy curioso en donde se hacen 3 preguntas. Primera pregunta, ¿en dónde está Kenia? Segunda pregunta, ¿cuáles son los colores de un tablero de ajedrez? Tercera pregunta, di el nombre de cualquier animal. ¿Cuál es el resultado? El 50% de los que participaron contestan la tercera pregunta con un animal africano y un 20% responderá cebra. Sin embargo, al hacer simplemente la última pregunta, solo un 1% habrá dicho cebra. Resultado, estoy siendo intuitivo. Si te fijas las preguntas, ¿dónde está Kenia? Estás hablando de África. ¿Cuáles son los colores de un tablero de ajedrez? Blanco y negro. Claro. Di el nombre de cualquier animal, cebra. Cuando juntas todos estos elementos, pues piensas en una cebra, ¿no? Entonces, bueno, la intuición suele manifestarse con emociones y sensaciones. Así que si estás dudando para tomar una decisión, piensa en las alternativas y analiza el impacto en tu cuerpo. Una cosa más, me gustaría cerrar este capítulo hablando de la primera persona que trata el tema de la intuición y, según tengo en mis notas, es el psicólogo Edward Lee
Thorndike, supongo que, no sé si lo estoy pronunciando bien, que define la inteligencia emocional como la habilidad, para comprender, dirigir a las personas y actuar sabiamente en las relaciones humanas. Esto es en 1920. El siguiente concepto nos lo da los doctores Peter Salovey y el doctor John Mayer. La definen como la capacidad de controlar y regular los propios sentimientos y los de los demás y utilizarlos como una guía. Finalmente, en 1995, Daniel Goleman, investigador y periodista y autor del libro La inteligencia emocional, un concepto ahora sumamente conocido, nos deja un concepto muy bonito que dice así: todos nosotros tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente, y estas dos interactúan para construir nuestra vida mental. Muchas gracias, Marcy, muchas gracias, Charlie, Clau, y a todos los que nos están viendo. Y recuerden el concurso, nos vemos dentro de muy poco. Muchas gracias, Bren. Clau, ¿con qué quieres terminar? Pues yo quisiera terminar, bueno, compartiendo la experiencia de que ahorita estoy yo en proceso de ser mamá próximamente, y yo creo que justamente nuestra intuición también, una de las intuiciones más especiales es la intuición materna, como bien lo mencionábamos con Bren, con la experiencia que nos comentó. Entonces yo creo que el vínculo que justamente también por lo cual se atribuye que las mujeres tenemos más desarrollada la intuición y que hasta Shakira nos hizo una canción, tiene que ver con mucho este tema de que las mujeres también creamos vínculos especiales con nuestros hijos desde nuestro vientre, ¿no? Entonces yo les comparto la historia rápidamente. Por ejemplo, yo al dormir no podía dormir del lado derecho, ¿no? Porque sentía como que me decía, no estoy a gusto, mi bebé me decía, ¿sabes qué? No, este lado no es. Entonces me cambié justamente para el lado izquierdo, y en este tema lo sentía como las pataditas, pero ya como pataditas de felicidad, ¿no? Hablando posteriormente con el doctor, me mencionaba que justamente el lado ideal para dormir es el lado izquierdo, porque es como cuando más hay oxigenación para los bebés, y entonces se sienten más felices. Entonces justamente ahí, por ejemplo, mi intuición, ¿no?, de protección se activó, y dije, wow, tengo un nuevo superpoder desbloqueado, porque es como este tema de saber lo que mi bebé le estaba haciendo bien, pero desde el vientre, ¿no? Entonces, ahí también un punto extra, no es para hacer menos a los hombres, como ya mencionamos, no, para nada, también tienen la intuición muy especial en muchos ámbitos sociales, pero ahí también otro punto extra para las mujeres es la intuición materna. Y pues bueno, a mí me gustaría cerrar con una frase que está muy chistosa, pero creo que va muy acorde. Hay que hacerle caso a nuestra intuición, porque si no, luego vamos a encontrar una pequeña notita en nuestra mente que dice, te lo dije, cordialmente, tu intuición. Muchas gracias, Bren. Muchas gracias, Clau. A mí me gustaría cerrar con una frase de Steve Jobs que dice, haz las cosas que te gustan, aunque de momento no sepas por qué te atraen. No te cortes las alas y sigue tu intuición. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Bren. Gracias, Clau. Gracias, Charlie. Les recordamos del concurso. Háganle caso a su intuición, por favor. Compartan el video, denle like, comenten, comuníquense con nosotros. Recuerden que queremos esta comunicación de doble vía, de aquí para allá y de allá para acá. Hagamos comunidad, síganos en las redes sociales y recuerda que en Alegría más que un juego, un aprendizaje. Nos vemos el próximo capítulo y sean felices. Se los pide esa super intuición. Nos vemos luego. Hasta pronto. Bye. 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 ¡Tarán! ¡Tan, tan! Agua estaba haciendo sus ejercicios de Agua pasa por facial. mis capas. Su yoga facial. Bla, 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 bla. Va a quedar. Ya.